Buenas tardes en este nuevo martes legal. La bienvenida hacia ustedes que nos están viendo en directo y a los que nos van a ver en diferido. Sean bienvenidos a esta serie de charlas que hoy con el tema de los artículos del reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal del Ecuador. Después de este corto video de introducción, comenzamos. De los bienes comunes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Artículo 5. Se entienden como bienes comunes. Se reputan bienes comunes y de dominio inalienable e indivisible para cada uno de los copropietarios del inmueble, los necesarios para la existencia, seguridad y conservación del conjunto de vivienda o del centro comercial constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, y los que permiten a todos y cada uno de los copropietarios el uso y goce de su piso, departamento o local comercial, tales como el terreno sobre el cual se ha construido el inmueble en propiedad horizontal, las acometidas centrales de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos, las áreas verdes, vías de acceso y espacios comunales y, en general, todos aquellos que consten como tales en la declaratoria de propiedad horizontal. El presente artículo se refiere a los bienes comunes en el contexto de la propiedad horizontal y establece su naturaleza, características y la importancia de estos bienes para los copropietarios. A continuación, se desglosan los aspectos clave de este artículo. Definición de bienes comunes. Los bienes comunes son aquellos elementos que son esenciales para la existencia, seguridad y conservación de un conjunto de viviendas o un centro comercial que está constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Estos bienes son considerados inalienables e indivisibles, lo que significa que no pueden ser vendidos ni divididos entre los copropietarios. Algunos ejemplos de bienes comunes que se puede acotar, pues el texto menciona varios ejemplos de bienes comunes, que incluyen 1. Terreno. El terreno sobre el cual se ha construido el inmueble es un bien común fundamental. 2. Servicios básicos. Las acometidas centrales para servicios como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos. 3. Áreas comunes. Espacios como áreas verdes, vías de acceso y otros espacios comunales que permiten el uso y goce por parte de todos los copropietarios. Estos bienes son necesarios no solo para la funcionalidad del inmueble, sino también para garantizar que todos los propietarios puedan disfrutar de sus unidades, pisos, departamentos o locales comerciales. Uso y goce. El texto destaca que estos bienes comunes permiten a cada uno de los copropietarios el uso y goce de su propiedad. Esto implica que, aunque cada propietario tiene derechos sobre su unidad privada, también tiene derechos sobre los bienes comunes que son esenciales para su disfrute. Por ejemplo, el acceso a las áreas recreativas o a los servicios básicos es fundamental para la calidad de vida dentro del condominio. Importancia legal. La consideración de estos bienes como comunes e indivisibles tiene implicaciones legales importantes, entre otras, responsabilidad compartida. Todos los copropietarios son responsables del mantenimiento y conservación de estos bienes. Esto fomenta una cultura de colaboración entre vecinos. También, regulación legal. La declaratoria de propiedad horizontal debe incluir una descripción clara de cuáles son considerados bienes comunes, lo que ayuda a evitar conflictos futuros entre propietarios. Conclusión. El texto de este artículo establece que los bienes comunes son elementos fundamentales para la existencia y funcionamiento de un condominio o propiedad horizontal. Estos bienes no solo son necesarios para la infraestructura del inmueble, sino que también permiten a todos los copropietarios disfrutar plenamente de sus propiedades. La regulación adecuada de estos bienes es esencial para garantizar una convivencia armoniosa y el mantenimiento adecuado del conjunto habitacional o comercial. Hasta aquí, una vista general de lo que contiene este artículo. Pasemos a desarrollarlo en estudio en este martes legal. Hoy día vamos a ver los siguientes artículos del Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal. Nos corresponde ver el artículo número 5 y veamos hasta dónde podemos alcanzar. Para esto, permítanme, vamos a leer nuevamente el artículo, qué es lo que nos dice concretamente. De los bienes comunes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Artículo 5.
Se entienden como bienes comunes. Se reputan bienes comunes y de dominio inalienable e indivisible para cada uno de los copropietarios del inmueble, los necesarios para la existencia, seguridad y conservación del conjunto de vivienda o del centro comercial constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal y los que permiten a todos y cada uno de los copropietarios el uso y goce de su piso, departamento o local comercial, tales como el terreno sobre el cual se ha construido el inmueble en propiedad horizontal. Las acometidas centrales de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos, las áreas verdes, vías de acceso y espacios comunales y, en general, todos aquellos que consten como tales en la declaratoria de propiedad horizontal. Hasta aquí el artículo número 5. Gracias. Como ustedes han oído, el artículo número 5 nos corresponde verlo este día. Pasemos a unas diapositivas que hemos preparado para tenerlo como referencia. Como ya se dijo, hoy comenzamos con el capítulo número 2, que se refiere de los bienes comunes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Veamos qué nomás dice este artículo. Como título se le ha colocado, se entienden como bienes comunes. En este caso vamos a hablar de los bienes comunes que han sido puestos en la declaratoria de propiedad horizontal. Textualmente dice que se repuntan bienes comunes y de dominio inalienable e indivisible para cada uno de los copropietarios del inmueble, los necesarios para la existencia, seguridad, conservación del conjunto de vivienda o del centro comercial, constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, y los que permiten a todos y a cada uno de los copropietarios el uso y goce de su piso, departamento o local comercial, tales como el terreno sobre el cual se ha construido el inmueble en propiedad horizontal, las acometidas centrales de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos, las áreas verdes, vías de acceso y espacios comunales, y en general todos aquellos que consten como tales en la declaratoria de propiedad horizontal. Estamos correctos en todo lo que textualmente dice este artículo. Pasemos a darle un análisis corto y pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Comencemos con la definición de los bienes comunes. Los bienes comunes son aquellos elementos que son esenciales para la existencia, seguridad y conservación de un conjunto de viviendas o un centro comercial que está constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Esto lo dice el artículo en su parte textual. Otra parte que hay que tomar en cuenta es que estos bienes son considerados inalienables e indivisibles, lo que significa que no pueden ser vendidos ni divididos entre los copropietarios. Analicemos esta parte. Primero, los bienes comunes son todos los elementos que sirven a los propietarios del inmueble para su movilización y, como lo dice, para su existencia, seguridad y conservación. Algunos de estos ejemplos así rápidos lo vamos a ver más adelante. Centrémonos en la parte que dice que son inalienables e indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Estos bienes no pueden ser ni vendidos ni divididos. Estamos hablando de las áreas comunales. Una parte que ya se ha explicado es la parte de los bienes propios o exclusivos. Esa parte es todo lo que queda dentro del departamento, de la casa, del local comercial o de todo lo que se haya declarado bajo el régimen de propiedad horizontal. Pero hay la otra parte que es los bienes comunes. Todos estos han sido debidamente detallados en la declaratoria de propiedad horizontal y están totalmente definidas sus funciones y sus ocupaciones. Al ser inalienable e indivisible, pues estos bienes no pueden ser, en este caso, separados
de lo que es inmueble. Por ejemplo, alguna parte de un terreno no puede ser ni dividido ni vendido a otra persona. ¿Por qué? Porque el ser bien común es prácticamente de todos los propietarios. Son en copropiedad del 100% de los copropietarios. Creo que podemos tomar en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, las circulaciones. Las circulaciones, sean estas horizontales o verticales. Nos referimos a las horizontales, a todos los andenes, a todos los pasillos, a todas las calles, a todos los andenes por donde pueden circular los propietarios y los cuales no pueden ser divididos, no pueden ser vendidos, no pueden ser tapados, no pueden ser ocupados por los otros propietarios. Es un bien que es para todos. Otras de las circulaciones pueden ser las verticales. Hablemos de escaleras, hablemos de ascensores, que estos se vuelven también bienes comunes y igual son de exclusivo goce y uso de los copropietarios. En cuanto a esto, sí se pueden decir que hay veces que también son de uso individual. En el caso de que un conjunto sea de varias torres, pues las escaleras y los ascensores de una torre son de calidad individual. Siguen siendo bienes comunes, pero de uso individual para los propietarios de esa torre. Estos bienes comunes, también hay otra parte que son los bienes comunes de uso exclusivo. Estos bienes comunes, como ya lo hemos explicado en charlas anteriores, son para uso de unos determinados propietarios, uno o varios propietarios. En este caso se puede decir, por ejemplo, una terraza que solo puede ser ingresada por medio de un bien exclusivo. Por lo tanto, el propietario puede solicitar que se le declare como bien común de uso exclusivo y él se compromete a dar el mantenimiento, se compromete a hacer construcciones que sean necesarias para el uso y goce de él. Además, el propietario se compromete a pagar un costo, una remuneración por el uso al conjunto. Este valor lo determinará la asamblea de cuánto tiene que ser. Por lo general es sujeto al área y a la alícuota que paga en su bien exclusivo. Y las reparaciones, como ya dijimos, el mantenimiento son totalmente de uso del propietario y tiene que ser cancelado por él, pero sigue siendo un bien común de propiedad de todos los copropietarios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Como ya dije, voy a dar los ejemplos comunes de lo que son los bienes comunales en este caso. Y el principal bien común que se tiene es el terreno, sobre el cual se ha construido el inmueble. Es un bien común fundamental. Aquí habría que hacer también una disgregación. Hay bienes comunes fundamentales y bienes comunes no fundamentales. Ya vamos a discrepar sobre eso. Servicios básicos también es otro bien común. Las acometidas centrales para servicios como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos, datos y todos los servicios que puedan implementarse en el conjunto de calidad de servicio básico. Además, se puede considerar también como bien común las áreas comunales, que son espacios como las áreas verdes, vías de acceso y otros espacios comunales que permiten el uso y goce como por parte de los copropietarios. Dentro de esto también estarían las piscinas, áreas húmedas, chozones, y barbecues, y lavanderías, sitio para mascotas, bueno, y todo lo que en la declaratoria de propiedad horizontal haya sido colocado como bien común. Estos bienes son necesarios no solo para la funcionalidad
del inmueble, sino también para garantizar que todos los propietarios puedan disfrutar de sus unidades, como son los pisos, casas, departamentos o locales comerciales. Hagamos la disgregación de lo que es bien común fundamental y bien común no fundamental. Las escaleras, los ascensores se convierten en bien común fundamental, pues son los necesarios para que un propietario desde el exterior ingrese a su unidad de bien exclusivo por medio de andenes, por medio de pasillos, por medio de gradas, por medio de ascensores, hasta la puerta de su departamento o casa. Este es un bien fundamental. Un bien no fundamental es, en cambio, un bien que puede o no tenerse. Por ejemplo, una piscina. Una piscina es un bien común no fundamental, pues los propietarios pueden tranquilamente hacer sus funciones, su normal vivir, sin tener una piscina. Hay muchos conjuntos, muchos condominios que no tienen piscinas y su vida la transcurren en forma normal. El otro uso no fundamental podría ser también, dígase ustedes, sitios de esparcimiento e incluso hasta áreas verdes son tan utilizadas, chozones, en este caso, si es que no están siendo utilizadas o que se les ha puesto de un uso relativamente bajo. En función de eso podríamos decir que incluso estas o estos bienes comunes no fundamentales en ciertas ocasiones pueden ser cambiadas, pueden ser incluso desvinculadas como bien común y pueden ser vendidos. En cuanto a eso, hablaremos en una charla precisamente sobre esos casos, que son la forma de desafectar un bien común de uso no fundamental. Continuemos con nuestra charla de hoy. Hay un aspecto que el artículo número 5 lo recalca y es el término uso y goce. El texto destaca que estos bienes comunes permiten a cada uno de los copropietarios el uso y goce de su propiedad. Esto implica que, aunque cada propietario tiene derechos sobre su unidad privada, también tiene derechos sobre los bienes comunes que son esenciales para su disfrute. Por ejemplo, el acceso a las áreas recreativas o a los servicios básicos, que son fundamentales para la calidad de vida dentro del condominio. Haciendo un análisis de las funciones y porcentajes, hemos dicho que la alícuota es el porcentaje que tiene cada propietario de uso de las áreas comunes. Pasemos a la siguiente diapositiva. La importancia legal. La consideración de estos bienes como comunes e indivisibles tiene implicaciones legales importantes. Tomemos en cuenta 2. Responsabilidad compartida. Todos los copropietarios son responsables del mantenimiento y conservación de estos bienes. Esto fomenta una cultura de colaboración entre vecinos. Y la regulación legal, pues la declaratoria de propiedad horizontal debe incluir una descripción clara de cuáles son considerados bienes comunes, lo que ayuda a evitar conflictos futuros entre copropietarios. La responsabilidad compartida, pues sabemos que en base al porcentaje, todos los copropietarios tienen su forma de pago para el mantenimiento y la conservación de los bienes. Ya sabemos, ya hemos dicho en charlas anteriores que tiene un propietario, pues es el porcentaje con que colabora con el mantenimiento, naturalmente en forma económica. En cambio, la regulación legal garantiza que todo lo que fue declarado como propiedad horizontal y fue incluida en la descripción de todos los elementos que deben y serán bienes comunes, pues con esto se garantiza
que todo copropietario ya sepa qué y cuáles son las áreas comunes para evitar adueñarse de ciertas áreas y que produzca conflictos entre otros copropietarios. Al estar enmarcadas y estar bien definidas estos bienes, pues ya las reglas están claras y están definidas todas estas áreas. Lo que podríamos decir sobre la importancia legal. Como conclusión, tenemos que el texto establece que los bienes comunes son elementos fundamentales para la existencia y funcionamiento de un condominio o propiedad horizontal. Estos bienes no solo son necesarios para la infraestructura del inmueble, sino que también permiten a todos los copropietarios disfrutar plenamente de sus propiedades. La regulación adecuada de estos bienes es esencial para garantizar una convivencia armoniosa y el mantenimiento adecuado del conjunto habitacional o comercial. Ahorita podemos también definir algo que se me pasó como bien común. Aparte del terreno, que es un bien común totalmente fundamental, tenemos la estructura que conforma el inmueble. En este caso, la cimentación, columnas, vigas, losas, cubiertas, se vuelven un bien común necesario. Y como ya dijimos, incluidas las escaleras y si hubiera ascensores. El bien exclusivo de un propietario se define que es prácticamente donde termina el área común que divide su departamento. Muchas veces se la toma por ejemplo, en una fachada, la mitad de la fachada que da hacia la área común es fija, es área comunal. En cambio, la mitad de la pared para el interior del departamento, casa o local comercial, esa es el área exclusiva. Por lo tanto, se define que el área exclusiva de un propietario se define justamente con el límite que tiene con las áreas comunes y todos los elementos internos, digamos en este caso de un departamento, serían las paredes internas, los elementos sanitarios, los muebles, los acabados que están internamente, esa sería la área exclusiva. Fuera de esto, se considera que es área comunal, incluido el aire. Todo lo que queda sobre y para abajo del bien también. Ya lo habíamos dicho que, por ejemplo, que el departamento de planta baja, el bien común es del suelo. Por lo tanto, su departamento es del suelo para arriba. No le pertenece el suelo por debajo del departamento. Asimismo, a los de los últimos pisos se dice, y está dentro de la declaratoria de propiedad horizontal y en el cuadro de linderos, que la terraza y el aire que queda sobre él es de bien común. Por lo tanto, por eso los propietarios no pueden crecerse ni en forma horizontal ni en forma vertical, ni para arriba ni para abajo. Había que aclarar ese puntito que no le hemos puesto en la cesta. Un corto análisis de lo que dice el artículo número 5 del Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal. Pasemos al número 6 para realizar su análisis. Y para eso tenemos igualmente un video introductorio. Vamos allá. 6. Derechos inseparables. La copropiedad, uso y goce sobre los bienes comunes son proporcionales e inseparables de la propiedad, uso y goce de los bienes exclusivos. En la enajenación, gravamen, embargo o limitación de dominio de estos, estará incluida la respectiva cuota sobre aquellos, en los términos de este reglamento general. Se refiere a la copropiedad y el uso y goce de los bienes comunes en el contexto de la propiedad horizontal. A continuación, se explican los conceptos clave que aborda este texto. Copropiedad y bienes comunes. Proporcionalidad e inseparabilidad. Proporcionalidad. La copropiedad sobre los bienes comunes está vinculada a la propiedad de los bienes exclusivos.
Esto significa que cada copropietario tiene derechos proporcionales sobre los bienes comunes en relación con su propiedad privada, piso, departamento o local comercial. Por ejemplo, si un propietario tiene un departamento que representa el 10% del total del inmueble, también tendrá un 10% de derechos sobre los bienes comunes. Inseparabilidad. Los derechos sobre los bienes comunes son inseparables de los derechos sobre los bienes exclusivos. Esto implica que, al vender, gravar o embargar su propiedad exclusiva, el copropietario también está afectando su cuota sobre los bienes comunes. En otras palabras, no se puede transferir la propiedad exclusiva sin incluir también la participación en los bienes comunes. Bienes comunes incluidos en transacciones. El texto menciona que en cualquier acto de enajenación, venta, gravamen, carga o hipoteca, embargo o limitación del dominio de una propiedad exclusiva, se incluye automáticamente la respectiva cuota sobre los bienes comunes. Esto asegura que cualquier transacción relacionada con una unidad privada también considere la parte correspondiente de los bienes compartidos. Importancia legal. La regulación de la copropiedad y el uso de los bienes comunes es fundamental por varias razones. Protección de derechos. Garantiza que todos los copropietarios tengan acceso equitativo a las áreas y servicios compartidos, lo que fomenta una convivencia armoniosa. Facilita transacciones. Al establecer que la cuota sobre los bienes comunes se incluye en las transacciones de propiedades exclusivas, se evita confusiones y conflictos legales durante la compra o venta de unidades. Responsabilidad compartida. Los copropietarios son responsables del mantenimiento y conservación de los bienes comunes, lo que promueve un sentido de comunidad y colaboración entre ellos. Conclusión. El texto establece que la copropiedad y el uso de los bienes comunes están intrínsecamente ligados a la propiedad exclusiva dentro del régimen de propiedad horizontal. La proporcionalidad e inseparabilidad garantizan que todos los propietarios disfruten equitativamente de las áreas comunes y asuman responsabilidades compartidas, lo que es esencial para una convivencia ordenada y justa en condominios o conjuntos habitacionales. Hasta aquí un análisis general de lo que contiene el artículo de esta charla. Pasamos a estudio para su desarrollo en este martes legal. Bien, como hemos visto en este corto video y como vemos, tiene bastante relación con el artículo número 5. Incluso parte de eso ya lo analizamos como parte del número anterior. Para continuar, leámosle nuevamente y en función de eso, hagamos un corto análisis sobre el asunto. Artículo 6. Derechos inseparables. La copropiedad, uso y goce sobre los bienes comunes son proporcionales e inseparables de la propiedad, uso y goce de los bienes exclusivos. En la enajenación, gravamen, embargo o limitación de dominio de estos, estará incluida la respectiva cuota sobre aquellos, en los términos de este reglamento general. Hasta aquí el artículo número 6. Gracias. Estamos bien claros en el texto de lo que quiere y lo que dice el artículo número 6. Entremos a un análisis igualmente corto para ver qué más podemos decir. Para esto, valgámonos de unas diapositivas que hemos preparado. El artículo número 6 habla sobre los derechos inseparables. La copropiedad, uso y goce sobre los bienes comunes son proporcionales e inseparables de la propiedad, uso y goce de los bienes exclusivos. En la enajenación, gravamen, embargo o limitación de dominio de estos estará incluida la respectiva cuota sobre aquellos, en los términos de este reglamento general. Derechos inseparables en propiedad horizontal. En el presente documento se centra aquí en el artículo número 6 del Reglamento General de Propiedad Horizontal, que establece el vínculo inseparable entre la propiedad de los bienes exclusivos y los bienes comunes. Este artículo, a través del concepto de derechos inseparables, garantiza un equilibrio en la gestión de la propiedad, asegurando la justa distribución de los derechos y responsabilidades entre propietarios. Con estas frases comenzamos nuestro análisis del artículo número 6. Continuamos con la copropiedad y bienes comunes, un vínculo indisoluble. Determinemos que dentro de la copropiedad se refiere a la posesión compartida de un bien inmueble por dos o más personas, donde cada propietario tiene un porcentaje de propiedad sobre el bien.
En el caso de la propiedad horizontal, los copropietarios son los dueños de unidades individuales, pisos, departamentos, locales comerciales, pero también poseen una parte proporcional de los bienes comunes del edificio. En cambio, los bienes comunes son las áreas o elementos del edificio que son de uso compartido por todos los propietarios. Incluyen espacios como el portal, los ascensores, las zonas verdes, las piscinas, los garajes y otras instalaciones que son de uso común para todos los propietarios, como ya lo dijimos anteriormente. Proporcionalidad, equidad de los derechos. La proporcionalidad es un principio fundamental que rige la copropiedad de los bienes comunes. La participación de cada propietario de los bienes comunes es proporcional a la superficie de su unidad privada. Significa que si un propietario tiene un apartamento que representa el 15% del total de la superficie construida, también tendrá derecho a un 15% de los bienes declarados como comunes. 3 aspectos dentro de este punto de la proporcionalidad. Superficie del apartamento. Cada propietario tiene una superficie específica de su apartamento que representa una parte del total del edificio. Proporción de bienes comunes, en cambio, la proporción de la superficie del apartamento determina la participación del propietario en los bienes comunes del edificio. Esto ya lo habíamos tratado en la parte que calculamos las alícuotas. Ustedes recordarán, la alícuota no es más que dividir el área total construida para el área específica parcial del departamento. De ahí sale un porcentaje que es el que da la participación sobre las áreas comunes. Aparte de que también determina el porcentaje de mantenimiento que tiene que ser cancelado por el propietario. Dentro de los derechos y obligaciones, la proporción de los bienes comunes define los derechos de cada propietario sobre los espacios compartidos y sus obligaciones en el mantenimiento de los mismos. Justo lo que acabamos de decir y lo recalcamos en esta tercera parte. Hablemos en cambio de la inseparabilidad, un vínculo indisoluble. El principio de inseparabilidad es que los derechos sobre los bienes comunes están físicamente ligados a los derechos sobre la propiedad exclusiva. En otras palabras, no se pueden separar los derechos sobre el apartamento o local comercial de la participación en los bienes comunes. Esto significa que cualquier transacción relacionada con la propiedad exclusiva, como la venta, la hipoteca o el embargo, también afectará a la participación del porcentaje que tenga en los bienes comunes. Como ya hemos dicho, es inseparable el bien exclusivo con el porcentaje de participación sobre el bien común. Detallamos 3 aspectos que se pueden dar dentro de la propiedad horizontal. El primero, venta de la propiedad exclusiva. Está dentro de los derechos de cada propietario vender su apartamento o local comercial. El propietario también, en esta forma, transfiere la cuota de los bienes comunes. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el caso de que un propietario vende su bien exclusivo, también está vendiendo el porcentaje de participación en los bienes comunes. Son inseparables y estarán regulados. En las escrituras incluso se hace constar que el bien exclusivo vendido se acompaña con el porcentaje tal de participación en los bienes comunes, más conocido como alícuota. Otro segundo aspecto que lo hemos considerado es la hipoteca de la propiedad exclusiva. Una propiedad que sea hipotecada sobre esta propiedad exclusiva también incluyen la participación de los bienes comunes como garantía. Igualmente, si es hipotecada, el área exclusiva también será hipotecada el porcentaje de participación que tiene esa área exclusiva sobre los bienes comunes. Los 2 bienes irán como garantía
de la hipoteca ejecutada. Y por último, el embargo de la propiedad exclusiva, en el caso de que no se pagara y esto provocara un embargo, pues la cuota del propietario sobre los bienes comunes también quedarán afectadas. Asimismo, igual que en la venta, igual que la hipoteca, el bien exclusivo que sea embargado, también será embargada el porcentaje de participación sobre los bienes comunes. Pasemos al siguiente aspecto, que son los bienes comunes incluidos en transacciones. El artículo 6 del Reglamento General de Propiedad Horizontal establece que en cualquier acto de enajenación, gravamen, embargo o limitación de dominio de una propiedad exclusiva, se incluye automáticamente la respectiva cuota sobre los bienes comunes. Esto implica que cualquier transacción que involucre una unidad privativa o privada también debe incluir la participación en los bienes comunes. Prácticamente estamos recalcando lo que vimos en la diapositiva anterior. Hemos hecho un cuadrito en que habla sobre la transacción y el impacto sobre los bienes comunes. Y hemos dicho que en la venta, la cuota de los bienes comunes se transfiere al nuevo propietario. En la hipoteca, la cuota en los bienes comunes se incluye como garantía de la hipoteca. Y en el embargo, la cuota de los bienes comunes queda afectada también en el embargo. Tenemos como la importancia legal garantizando la equidad. La regulación de la copropiedad y el uso de los bienes comunes es fundamental para garantizar una convivencia ordenada y justa dentro de los edificios en régimen de propiedad horizontal o declarado en condominio. Esta regulación tiene un gran impacto en varios aspectos. 3 hemos tomado en cuenta. Primero, protección de los derechos. Todos los copropietarios tienen acceso equitativo a los espacios y servicios compartidos, fomentando la armonía y la convivencia. Como segundo punto, facilidad en transacciones, pues la inclusión automática de la cuota de los bienes comunes en las transacciones de propiedades exclusivas evita confusiones y conflictos legales. Y como tercero, la responsabilidad compartida. Los copropietarios son responsables del mantenimiento y conservación de los bienes comunes, promoviendo la colaboración y el sentido de comunidad. 3 aspectos que los hemos tomado en cuenta dentro de la importancia legal que tiene este artículo. La convivencia armónica, también se habla algo en el artículo que estamos analizando. Un objetivo común le he puesto como para darle un título. El cumplimiento de las normas sobre copropiedad y el uso de bienes comunes es esencial para una convivencia pacífica y armónica entre los propietarios. La gestión eficiente de los bienes comunes, la distribución equitativa de los derechos y la colaboración entre los copropietarios son claves para un entorno residencial agradable y funcional. Un punto a tomarse en cuenta, la comunicación. Pues mantener una comunicación clara y respetuosa entre los propietarios es vital para resolver cualquier conflicto y encontrar soluciones consensuadas. Segundo punto, la colaboración. Pues la colaboración entre los propietarios es fundamental para la gestión eficaz de los bienes comunes y la toma de decisiones conjuntas. Y por último, sin quitarle la importancia del caso, el respeto. Pues respetar las normas y las decisiones tomadas por la comunidad es esencial para una convivencia armónica y pacífica. Son 3 aspectos que lo podemos tomar en cuenta dentro de la convivencia armónica. Como conclusión, que lo he puesto también un título llamativo de un marco para la equidad. Y lo he redactado en esta forma. El artículo número 6 del Reglamento General de Propiedad Horizontal establece un marco legal para la copropiedad y el uso de bienes comunes en edificios bajo este régimen.
la proporcionalidad e inseparabilidad de los derechos sobre los bienes comunes garantizan una justa distribución de los derechos y responsabilidades entre los propietarios, fomentando la convivencia armoniosa y la gestión eficiente del edificio. 3 aspectos a tomarse en cuenta. La equidad. La proporcionalidad asegura que cada propietario tenga derechos y obligaciones acordes a su participación en el edificio. Otro aspecto, la cohesión. La inseparabilidad de los derechos fomenta la responsabilidad compartida y la gestión de los bienes comunes. Y por último, la armonía. La regulación de la copropiedad contribuye a una convivencia pacífica y ordenada entre los propietarios del edificio. Como ustedes han oído este análisis, hemos tratado de tomarle un aspecto general de todo lo que este artículo número 6 nos quiere decir. Pasemos al número 7 para culminar esta tarde de martes legal. Derechos del usuario. El texto de la ley aborda varios aspectos relacionados con los derechos y obligaciones de los arrendatarios y otros usuarios en el contexto de la propiedad horizontal. A continuación, se desglosan los conceptos clave que se mencionan en este texto. Sustitución de derechos. Derechos de uso. El texto establece que el arrendatario, comodatario, usuario, acreedor anticrético y usufructuario sustituyen al propietario en sus derechos de uso sobre los bienes comunes del inmueble. Esto significa que, aunque no sean propietarios, estas personas pueden ejercer derechos sobre las áreas comunes, lo que incluye 1. Acceso a instalaciones compartidas, como pasillos, escaleras, ascensores y áreas recreativas. 2. Uso de servicios comunes, como el agua, electricidad y otros servicios que son compartidos por todos los copropietarios. Obligaciones. Además de los derechos, estos usuarios también asumen las obligaciones inherentes al régimen de propiedad horizontal. Esto implica que deben cumplir con las normas establecidas en la ley y en el reglamento interno del condominio o conjunto, así como contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes comunes. Naturaleza de los bienes comunes. El texto enfatiza que los bienes comunes son inalienables e indivisibles. Esto quiere decir que no pueden ser apropiados ni individual ni exclusivamente por ningún copropietario o usuario. Esto significa que no se pueden vender o dividir entre propietarios, su uso es colectivo. Derecho indivisible y comunitario. Esto quiere decir que cada copropietario o usuario tiene un derecho dependiente sobre estos bienes, lo que implica que su participación está ligada a su propiedad exclusiva. La cuota de participación en los bienes comunes se establece mediante el cuadro de alícuotas individuales o reales, que se incluyen en la declaratoria de propiedad horizontal. Cuotas de participación. La cuota de participación es un aspecto importante porque 1. Refleja la proporción de uso, determina cuánto derecho tiene cada copropietario sobre los bienes comunes en relación con su propiedad privada, piso, departamento o local comercial. 2. Se establece en la declaratoria. Esta información es fundamental para la gestión del condominio y para resolver disputas sobre el uso y mantenimiento de los bienes comunes. Implicaciones legales. La regulación de estos derechos y obligaciones tiene varias implicaciones. 1. Protección legal para todos. Al permitir que arrendatarios y otros usuarios ejerzan derechos sobre los bienes comunes, se asegura que todos tengan acceso a las instalaciones necesarias para su bienestar. 2. Responsabilidad compartida. Al asumir tanto derechos como obligaciones, se fomenta una cultura de responsabilidad entre todos los usuarios del inmueble, promoviendo el cuidado y mantenimiento adecuado de las áreas comunes. Conclusión. El texto de este artículo establece un marco claro sobre cómo los arrendatarios y otros usuarios pueden ejercer derechos sobre los bienes comunes en un régimen de propiedad horizontal. Al sustituir al propietario en estos derechos y obligaciones, se garantiza un acceso equitativo a las instalaciones compartidas mientras se mantiene la indivisibilidad e inalienabilidad de los bienes comunes. Esto es crucial para asegurar una convivencia armoniosa y ordenada dentro del condominio o conjunto habitacional. Hasta aquí este resumen general sobre el artículo 7 del Reglamento General de la Propiedad Horizontal en Ecuador. Pasemos a estudio para el análisis correspondiente. Bien, este artículo número 7 nos viene
como forma conjunta a los dos artículos que ya hemos hablado. Toma en cuenta ya no al propietario, sino a sus arrendatarios, comodatarios y demás personajes que pueden hacer uso de estos bienes que lo hemos intitulado derechos de los usuarios. Artículo 7. Derechos del usuario. El arrendatario, comodatario, usuario, acreedor anticrético, usufructuario, sustituirá al propietario en sus derechos de uso sobre los bienes comunes del inmueble en propiedad horizontal y en las obligaciones inherentes al régimen de propiedad horizontal. Los bienes comunes sometidos al régimen de propiedad horizontal no podrán ser apropiados ni individual, ni exclusivamente, y sobre ellos cada copropietario o usuario tiene un derecho indivisible, comunitario y dependiente, cuya cuota de participación quedará establecida en los cuadros de alícuotas individuales por cada bloque, torre o conjunto, para vivienda o para comercio y que se incluirán en la respectiva declaratoria de propiedad horizontal. Hasta aquí el artículo número 7. Vamos a ver unas diapositivas que nos pueden aclarar algo sobre el asunto. Como ya lo dije, el artículo número 7 habla sobre los derechos del usuario y dice textualmente: el arrendatario, comodatario, usuario, acreedor anticrético, usufructuario, sustituirá al propietario en sus derechos de uso sobre los bienes comunes del inmueble en propiedad horizontal y en las obligaciones inherentes al régimen de propiedad horizontal. Continúa diciendo: los bienes comunes sometidos al régimen de propiedad horizontal no podrán ser apropiados ni individual ni exclusivamente, y sobre ellos cada copropietario o usuario tiene un derecho indivisible, comunitario y dependiente, cuya cuota de participación quedará establecida en los cuadros de alícuotas individuales por cada bloque, torre o conjunto, para vivienda o para comercio, y que se incluirán en la respectiva declaratoria de propiedad horizontal. Analicemos algunos aspectos que se tienen a decir. Aparte de los que ya se puso en el video, podemos hablar sobre los derechos del usuario en la propiedad horizontal. Este documento explora los derechos y obligaciones de los usuarios en el contexto de la propiedad horizontal, según lo establecido en este artículo número 7 de la ley. Sustitución de derechos. El texto legal establece que el arrendatario, comodatario, usuario, acreedor anticrético y usufructuario sustituyen al propietario de sus derechos de uso sobre los bienes comunes del inmueble. Esto significa que, aunque no sean propietarios, estas personas pueden ejercer derechos sobre las áreas comunes, lo que incluye el acceso a instalaciones compartidas como pasillos, escaleras, ascensores y áreas recreativas, así como el uso de servicios comunes como el agua, electricidad y otros servicios compartidos por todos los copropietarios, definiéndose que el arrendatario es la persona que alquila un inmueble. El comodatario, en cambio, es la persona que recibe un bien en préstamo gratuito. En cambio, el usuario es una persona que tiene derecho a usar un bien, pero no a poseerlo. Había que definirlos estos tres aspectos para estar claros en los conceptos. Continuemos. Obligaciones del usuario. Además de los derechos, estos usuarios también asumen las obligaciones inherentes al régimen de propiedad horizontal. Esto implica que deben cumplir con las normas establecidas en la ley y en el reglamento interno del condominio o conjunto, así como contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes comunes. Tres aspectos dentro de estas obligaciones. El primero, cumplimiento de normas. Respetar las reglas del condominio se vuelve primordial tanto al propietario como a su usuario. Mantenimiento, contribuir al cuidado de las áreas comunes, igual que el propietario, en este caso el usuario, si es que es así el caso, también tiene que asumir todas las contribuciones para el cuidado, mantenimiento y
reparación de las áreas comunes. Y por último, conservación, pues también tiene que ayudar a preservar el estado del inmueble, basado en los gastos que también debe cumplir. La naturaleza de los bienes comunes. El texto enfatiza que los bienes comunes son inalienables e indivisibles, lo que significa que no pueden ser apropiados ni individual ni exclusivamente por ningún copropietario, al igual que los usuarios. No se pueden vender o dividir entre propietarios. Su uso es colectivo y cada copropietario o usuario tiene un derecho dependiente sobre estos bienes, lo que implica que su participación está ligada a su propiedad exclusiva. Los tres aspectos que hemos detallado, el primero, inalienables, pues no se pueden vender o transferir individualmente. Indivisibles, no se pueden dividir entre los propietarios. Y el derecho dependiente, pues la participación de los bienes comunes está ligada a la propiedad exclusiva, para referirnos a lo que dice esta diapositiva. Otra diapositiva que nos habla sobre las cuotas de participación. La cuota de participación es un aspecto importante porque refleja la proporción de uso, determinando cuánto derecho tiene cada copropietario sobre los bienes comunes en relación con su propiedad privada, sea este piso, casa, departamento o local comercial. Esta información es fundamental para la gestión del condominio y para resolver disputas sobre el uso y mantenimiento del inmueble. Tres aspectos que lo hemos tomado en cuenta dentro de esta cuota de participación y sería entre la propiedad privada y la cuota. Tenemos que, incluso ya lo dijimos en charlas pasadas, en que un piso pequeño es una cuota baja o pequeña. Un piso grande tiene una cuota alta o grande. Ya lo habíamos especificado, que está en función del área, el pago de las debidas cuotas de mantenimiento y también en la de participación en las asambleas. Pasemos a las implicaciones legales. Resumiéndose que la regulación de estos derechos y obligaciones tienen varias implicaciones, al permitir que arrendatarios y otros usuarios ejerzan derechos sobre los bienes comunes. Se asegura que todos tengan acceso a las instalaciones necesarias para su bienestar. Al asumir tanto derechos como obligaciones, se fomenta una cultura de responsabilidad entre todos los usuarios del inmueble, promoviendo el cuidado y mantenimiento adecuado de las áreas comunes. De este análisis, tres aspectos que podemos tomarlo en cuenta. La primera, la protección legal, es el acceso equitativo a las instalaciones. Como responsabilidad compartida, es el cuidado y mantenimiento de las áreas comunes. Y dentro de la convivencia armoniosa están las relaciones positivas entre vecinos y usuarios. Tomemos como conclusión del texto que hemos analizado del artículo número 7, pues este texto establece un marco claro sobre cómo los arrendatarios y otros usuarios pueden ejercer derechos sobre los bienes comunes en un régimen de propiedad horizontal, al sustituir al propietario en estos derechos y obligaciones. Se garantiza un acceso equitativo a las instalaciones compartidas mientras se mantiene la indivisibilidad e inalienabilidad de los bienes comunes. Esto es crucial para asegurar una convivencia armoniosa, ordenada dentro del condominio o conjunto habitacional. Tres aspectos que podemos destacar de este texto es la equidad, que es el acceso justo a las instalaciones, la convivencia, relaciones positivas entre los usuarios y el mantenimiento, cuidado de las áreas comunes. Como recomendaciones a este análisis, podríamos decir que para una convivencia armoniosa se recomienda que los usuarios del inmueble se familiaricen con las normas del condominio
y que participen activamente en la gestión del mismo. La comunicación abierta y el respeto mutuo son esenciales para mantener un ambiente agradable y seguro para todos. Al igual que lo habíamos dicho para los propietarios, igualmente lo decimos para los usuarios. Tienen que conocer la ley, el reglamento general y, por ende, el reglamento interno del inmueble al cual está viviendo. 3 aspectos que se los podría tomar en cuenta, por ejemplo, la familiarización con las normas, pues leer y comprender las reglas del condominio se vuelven algo necesario. La participación activa, asistir a las reuniones de vecinos y participar en la toma de decisiones, igual que dijimos en los propietarios. Y por último, la comunicación abierta, pues resolver conflictos de manera pacífica y respetuosa también se involucra a los usuarios. Como ven, en el artículo número 7 toma en cuenta, en cambio, cualquier usuario que podría ingresar al conjunto. Ya no son los propietarios, pero en definitiva van a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. No cambia que por ser bajo otro título de no ser propietario, esto no les conlleva y no pueden aceptar. Si ingresan al inmueble en cualquier calidad, pues toman las mismas obligaciones y también los mismos derechos. Hasta aquí un corto análisis del artículo número 7 que lo hemos tomado en este día. Como ustedes ven, lo estamos haciendo de una forma general, rápida. Yo creo que los videos introductorios son los que prácticamente dicen todo, pero ciertas acotaciones son necesarias decirles. Estamos con 1 hora más o menos, creo que no podemos seguir al otro artículo. Dejémoslo para la próxima semana, para igual tomar en cuenta unos 2, 3, según como sea. Hay algunos artículos que son bastante largos que, eso sí, incluso lo analizaremos en 1 o 2 videos. Igualmente, de alrededor de 1 hora. Mi agradecimiento a ustedes y invitarles para el próximo martes. Vamos a continuar con los siguientes artículos del reglamento. Por hoy, muchas gracias por estar ahí. El agradecimiento, el pedido, su manito arriba y el compartan con otros propietarios, con los vecinos, estas charlas. Si ustedes desean, también el canal da a disposición en realizar charlas individuales para los conjuntos o condominios que están bajo el régimen de propiedad horizontal. Ustedes nos llaman al teléfono que sale en la parte de aquí abajo, que les voy a poner nuevamente. Somos Propiedad Horizontal, como ustedes ven, nuestro mail, propiedadhorizontal@gmail.com y nuestro teléfono, el 0986-196-990. Si ustedes desean, contáctenos, podemos realizar charlas sobre propiedad horizontal, sobre la ley, sobre reglamentos, sobre convivencia, sobre aspectos de resolución de conflictos. Es otro de los objetivos que tiene este canal y estamos dispuestos a realizar. Por ahora, en forma virtual, si es que es fuera de la ciudad de Ambato o de la ciudad de Tonsupa, que también tenemos nuestras instalaciones. Hay algunos videos que salimos desde allá, así que no hay problema. Si es otra ciudad, tenemos que ponernos de acuerdo. En forma virtual, sí, el ofrecimiento, nos ponemos de acuerdo sobre qué charla desean y en este caso nos comprometemos a hacer bajo la plataforma Zoom o bajo el Google Meet, ya que esta plataforma que estamos utilizando para la grabación de StreamYard
Nos da posibilidades, pero tan solo máximo hasta 6 participantes. Si es un número mayor de 6, pues ahí sí tenemos que realizarlo, en este caso, bajo las otras 2 plataformas que dan el uso y se puede realizarlo. Las charlas son totalmente gratis. Este canal no tiene fines de lucro, es informativas, son tutoriales y en la misma forma, cuando realizamos las gestiones vía virtual, también no son de cobro. Las presenciales es así, tiene su costo por traslado, por todo lo que son gastos que se tienen que hacer. Había que decirlo eso, ya lo hemos dicho y con esto terminamos esta charla de hoy. Como siempre, somos Propiedad Horizontal, nuestro objetivo, dar a conocer todo lo que se refiere a propiedad horizontal. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana.